9 minutos de la mañana, aquí en los jardines de la Asamblea Legislativa, específicamente a nuestra espalda el Castillo Azul. Estamos con dos de los protagonistas de esta información que escuchábamos y veíamos en las distintas plataformas, en 13 Costa Rica Televisión, 101.5 FM Costa Rica Radio y nuestras redes sociales. Nos acompaña esta mañana el viceministro de Cultura, Max Valverde, quien a su vez es el presidente del Consejo Directivo del Teatro Nacional, y el diputado de la Unidad Social Cristiana, Pablo Heriberto Abarca, vamos a ver, para poner en perspectiva este tema, porque el legislador, que aún nos acompaña, cuestionó la entrega de este préstamo por 31 millones de dólares, como veíamos y escuchábamos en esa información, que van a ser destinados, para repasar nada más, ese préstamo es del Banco Centroamericano de Integración Económica, forman parte del Programa Integral de Seguridad y Conservación del Monumento Histórico Teatro Nacional de Costa Rica, así se le llama, y este proyecto está liderado por Fred Herrera, es el director del Teatro Nacional, para reparaciones, para restauraciones, sobre todo ante la posibilidad de que se den incendios, la inminencia, o el peligro o el riesgo de que se den incendios en el Teatro Nacional. Bien, Pablo Heriberto, el cuestionamiento para retomarlo se produce, usted presenta una moción contra el proyecto regresa a comisión, ahora va a volver a ser analizado en comisión, y dependiendo de lo que allí suceda, regresaría al plenario para ser aprobado, porque tengo entendido requiere de que, bueno, se espera que se apruebe con mucha rapidez. Sin embargo, usted cuestiona el proyecto. ¿Por qué lo cuestiona básicamente? Vamos a ver, no es en contra del teatro que se está actuando, y además estamos en un trámite normal de 137, cualquier proyecto de ley tiene ese tratamiento, ese carácter. Y no es que yo estoy haciendo un particular procedimiento para detener el trámite legislativo, lo digo porque tampoco quiero que se interprete que yo estoy obstruyendo algo, porque no, es la normalidad del trámite legislativo. Hay 2 días de mociones 137 en la que los 57 diputados tenemos derecho a aportar. Mi moción va en el sentido que coincide con todo un trabajo que he venido desarrollando de usos abusivos del artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa y de la Ley de Contratación Administrativa, y era para corregir el artículo 6 del proyecto de ley, que no es el contrato del crédito. Ahora vamos a entrarle al tema del contrato y las especificaciones, pero yo no estoy hablando del contrato, sino de que se modifique el artículo 6 o se elimine, de manera tal que usemos la Ley de Contratación Administrativa en el uso del crédito. Eso lo que implicaría es que no haya contrataciones directas, y eso lo que implicaría es que sea un poco, digamos, que se garantice la transparencia en la contratación de ese tipo de temas. Entiendo también, de los 31 millones de dólares para de los 31 millones de dólares. Entonces aquí lo que está en juego es un tema que coincide con todos los abusos que yo he denunciado en el ICE, en RAXA, lo que denunciamos aquí de la SOA del MAC, lo que denunciamos aquí de la Plaza de la Diversidad en la UNA. Es decir, esto coincide y no es un ataque a un proyecto en particular porque es el teatro. No, es simplemente ser consecuente con mi trabajo en el desarrollo de la Asamblea Legislativa, y por eso es que se presenta la moción. La moción es rechazada y entonces yo empiezo a revisar una serie de temáticas, y bueno, hemos estado en un debate más allá del tema del artículo 2, porque bueno, las circunstancias me llevaron. Mi objetivo inicial era hacer una advertencia de que se necesitaba más transparencia y evitar que hubiese contrataciones directas en ese crédito. Vamos a ver, voy a recordar nada más, la idea de destinar estos 31 millones se destinarían, se resume así: labores de restauración, mecanizar la tramoya, recuperar los sistemas de sonido y de iluminación, reconstruir el Teatro Vargas Calvo como un edificio nuevo, interconectar este edificio anexo con el teatro y conservar un apartado del dinero para fiscalización, administración e imprevistos. Ese es el objetivo. ¿Por qué es inconveniente para Heriberto Abarca? Ya vamos con el viceministro de Cultura. ¿Por qué sería inconveniente la contratación directa, y usted llama a que se utilice un sistema se utilice la contratación mediante el mecanismo público, bueno, la licitación pública? El presupuesto que se ha
pues circulado en los informes técnicos, incluso en el trámite legislativo, indica una serie de rubros cotizados por el ICE, y ahí no está la empresa privada. Y esos han sido mis cuestionamientos, que se cotice la empresa privada para saber cuál es el costo, digamos, verdadero o digamos, concatenado. No solo una institución pública que no acostumbra a hacer obra y que más bien en la costumbre de la obra pública que ha hecho terminan siendo presupuestos mucho más inflados. Si no, revisen Reventazón y revisen los últimos proyectos hidroeléctricos que tenían un presupuesto X y terminaron siendo el doble. Ese es el cuestionamiento puntual que da inicio a una serie de debates y después que concluye en que nadie está en discusión, ni el Partido Unidad está poniendo en discusión la necesidad de restauración del edificio principal, el resguardo del edificio principal, sino que lo que estamos poniendo en cuestionamiento es hacer un edificio nuevo de 5 pisos con un túnel de acceso por debajo de la avenida 5, si nos parece que en un momento de crisis fiscal no es conveniente. Un edificio de 5 pisos para albergar 60 funcionarios, si no tengo mal el dato, indicaría que son, para hablarlo en colones, una oficina de 80 millones de colones para cada funcionario. Me parece que es excesivo. Bueno, no voy a repetir las palabras de Pablo Heriberto Barco. Usted lo escuchaba a Max Valverde, presidente del Consejo Directivo del Teatro Nacional y viceministro de Cultura. Muy bien, muchas gracias. Tal vez vamos a empezar por lo puntual y después tal vez hago alguna presentación general del proyecto. Lo primero es que no va a haber contrataciones directas en la ejecución de este préstamo. No puede haber contrataciones directas no sujetas a concurso en la ejecución de este préstamo porque el propio contrato de préstamo establece que deben realizarse las contrataciones administrativas por medio del procedimiento de contratación administrativa del Banco Centroamericano de Integración Económica, que es básicamente procedimientos de licitación internacional. El Banco Centroamericano de Integración Económica estila incorporar esta modalidad en los préstamos justamente porque quiere asegurarse que las contrataciones sean lo más transparentes posibles y sujetas a estándares internacionales. Entonces, es legalmente imposible para la ejecución de este contrato en particular hacer contrataciones directas a dedo con empresas nacionales o internacionales. Eso es lo primero. En resumen, este no es un proyecto que estamos pidiendo 31 millones de dólares para dárselos al ICE para que construya la obra. Ese no va a ser el camino de ejecución. Eso es muy importante. Y tal vez nos podemos empezar a referir entonces al fondo del proyecto. No va a ser para dárselos al ICE. Porque en algún momento se habla de la participación del ICE. Bueno, puedo aclarar la participación. Exacto, no, para la construcción del túnel es. No, tampoco. Nosotros establecimos un convenio amplio con el ICE para la elaboración de la mayor parte de los diseños y planos necesarios para la elaboración de la obra. La mayor parte porque otra parte de los diseños y planos fueron realizados por consultoras internacionales. Por ejemplo, todo el tema de mecánica teatral fue elaborado por Schuller Schuck, que es una empresa de primer orden en Nueva York que atiende teatros patrimoniales y de otra naturaleza. Entonces, el ICE nos ha acompañado en el desarrollo de todo el proceso de preinversión. ¿Por qué? Porque obtuvimos un costo en el momento, la oferta que trabajamos con el ICE a partir de una modalidad de colaboración generó ganancias importantísimas, ahorros enormes para el Teatro Nacional y por lo tanto para los costarricenses en la elaboración de esos prediseños. Pero además era muy importante para nosotros poder contar con prediseños y diseños de manera que se pudiera hacer un costeo a partir de datos técnicos de lo que iba a costar ese proyecto. Además, una cosa importante también, y hay que tomar en cuenta porque he tenido experiencia de trabajo con el ICE en otros proyectos, una buena parte de los rubros cuando el ICE presupuesta son cotizados a la empresa privada. Mediante 2 o 3 cotizaciones a partir de las especificaciones técnicas. Entonces, en resumen, el ICE nos ha acompañado como diseñador de una buena parte del proyecto. Eso es lo que nos permite, ¿qué es? Es precisamente estar en este momento muy cerca de tener diseños finales, de manera que si, como esperamos, se aprueba el proyecto de ley,
estamos a nada, a un paso muy corto de iniciar el proceso de licitación internacional y por lo tanto minimizamos el tiempo para el inicio de ejecución, que ha sido una de las preocupaciones en Costa Rica, porque la ejecución de los proyectos con créditos internacionales a veces se atrasan y el país empieza a pagar intereses moratorios por el atraso en la ejecución. Entonces, eso es lo que tendría que mencionar con respecto. No sé si hay algún punto que... Sí, ya viene la réplica de don Pablo Heriberto Arca y vamos a hablar también de lo que usted decía y también Pablo Heriberto, refiriéndose al costo de la obra y el objetivo de la obra. Sí. Pero bueno, ya escuchaba usted, Pablo Heriberto, el ICE acompañado en ese proceso y el viceministro dice se ha ahorrado mucho con la participación del ICE. ¿Se ha ahorrado con respecto a qué? Es que al diseño. Sí, pero es que el punto aquí tal vez, y no estamos en contradicción, Sí. es que tal vez aquí el debate no es contra ustedes, es contra la figura que he utilizado, sobre todo en los últimos 5 años, de utilizar al ICE para que le cotice a la empresa privada, es decir, utilizan al ICE de un intermediario. ¿Por qué no se hace una cotización directa que incluya al ICE, pero no el ICE cotizando? ¿Sí me explico? Hay una intermediación que le cuesta dinero y que esos diseños por definición van a ser más caros y los procesos van a ser mucho más caros por esa situación. Así es exactamente como se diseñó factura electrónica, así es exactamente como se contrataron a través de intermediarios los arbolitos del Centro de Convenciones, que era más o menos la sede del Amazonas. O sea, esos son los temas en los que precisamente se fundamenta mi moción para modificarlo. Evitar esa intermediación, porque lo que se tiene que hacer o lo que tenía que hacer a mi juicio el teatro era cotizar a todo el mundo, si quería el ICE, si quería 3 o 4 empresas privadas, pero una cotización sin intermediarios. Lo que me acaban de explicar es que el ICE cotizó con 3 empresas privadas, entonces ahí no nos estamos garantizando que el precio sea adecuado al mercado. No, tal vez para explicar, digamos, sí, gracias. Yo no puedo cotizar sobre nada. Es decir, yo no puedo llamar a 5 empresas a que me coticen sobre un proyecto en abstracto. Muy bien. Entonces, para poder cotizar, yo necesito hacer todo un trabajo previo. Y ese trabajo previo consiste en anteproyectos y diseños preliminares o diseños definitivos. Y es sobre elementos concretos que yo puedo llamar a diferentes empresas y decirme, ahora sí, cotíceme cuánto cuesta esto. Eso es lo que vamos a hacer justamente cuando salgamos a una licitación internacional. Nosotros tenemos en este momento una autorización máxima de gasto que es 31 millones de dólares. Eso es lo que nos ha dicho el ICE y otros expertos internacionales que por su propia cuenta han sido contratados para algunos elementos específicos del proyecto. Ese es el monto máximo que costaría el proyecto. Nosotros llegaremos a una licitación pública internacional. En esa licitación participarán todas las empresas nacionales e internacionales que quieran, ¿ok? Y a partir de los diseños, ellos dirán, miren, yo puedo mejorar el precio y puedo hacer este proyecto no por 31 millones de dólares, lo puedo hacer por, bueno, en realidad no es por 31 millones de dólares porque hay costos administrativos, pero digamos, la intervención específica del edificio patrimonial no va a ser de 18 millones de dólares, yo les ofrezco hacerla por 15 por estas y estas razones. Entonces, la competencia y la rebaja en el precio es algo que se podrá dar en el momento de la contratación internacional. Eso es muy importante. Y por eso es que necesitábamos contratar a alguien para poder cotizar. Pablo Heriberto, diputado. No, otra vez, o sea, yo creo que es un tema de la costumbre en la figura, lo ven con total normalidad. Yo creo que todas las empresas internacionales y públicas tienen el expertise de cotizar de cero. Entiendo también que hay una obra particular y que tiene un tratamiento importante, eso nadie lo niega y tiene su relevancia, eso no lo puede uno negar. Pero bueno, en todo caso lo que yo he estado insistiendo es ser consecuente con ese principio y me parece que es válida la observación de que el uso de la contratación por reglas internacionales daría alguna tranquilidad. Sin embargo, creo y sigo insistiendo en que dentro del presupuesto hay rubros bastante elevados. Por ejemplo, el costo de administración, que decía el viceministro, es más de 4 millones de dólares en este momento. Es decir, no es una pequeña cosita de plata. Y además estamos hablando de un edificio adicional nuevo de 8 millones de dólares y un túnel de 1,5 millones de dólares en este contexto fiscal que podría planificarse de alguna manera diferente.
yo lo que he estado diciendo es que todos en esta estrechez fiscal que vive el país tenemos condiciones incómodas, sí, en muchas instituciones. Igual también a la gente no le han depositado en juntas de educación, se ha atrasado el tema de los pagos del INA, del IMAS, se ha atrasado una serie de pagos, digamos, normales del giro general o elemental diario, del sí, gobierno. mensual. Y entonces tenemos que pensar muy bien en cuáles. Ese criterio de oportunidad y esa, digamos, revisión de las condiciones crediticias no lo dice solo este diputado, lo dice la Contraloría General de la República en un informe sobre este crédito. Y entonces sobre esas observaciones uno cumple como legislador en ¿Qué es lo que hacerlas, cuestiona la Contraloría? que las costo condiciones del crédito no son adecuadas, que hay que revisarlas y que hay que también ver el tema de oportunidad. Y en ese escenario, yo como legislador es mi deber decirlo, y no porque sea el teatro que todo el mundo vaya en automático sin revisar las cosas que verdaderamente están ahí. Esto, insisto, es un deber constitucional que me llama a mí la atención y por lo tanto estoy en mi deber de decirlo. Sí, tal vez aclarar que la Contraloría no cuestionó las condiciones del préstamo. La Contraloría hizo un llamado a considerar las condiciones fiscales o de endeudamiento en particular en Costa Rica y además llamar la atención sobre algunos otros préstamos que, como le he mencionado, se han atrasado en el inicio de su ejecución y han generado intereses moratorios, cosa que estamos, como le mencioné, estamos preparándonos para que no suceda. Pero sí tengo que aclararle a las y los costarricenses que este crédito fue examinado por todos y cada uno de los entes nacionales que tienen que aprobar el endeudamiento internacional. Esto fue revisado por el Ministerio de Hacienda actual y anterior. Esto fue revisado por el Departamento de Endeudamiento Público del Ministerio de Hacienda. Esto fue revisado por la Autoridad Presupuestaria. Esto fue revisado por el Banco Central de Costa Rica. Todas esas instancias aprobaron las condiciones del préstamo por ser condiciones usuales para este tipo de préstamos en las condiciones actuales de Costa Rica. Entonces, los estamentos técnicos del país no han tenido reparo alguno sobre las condiciones específicas del préstamo. Eso es muy importante. El cuestionamiento de la Contraloría entonces es... No es un cuestionamiento. Lo que llama la atención sobre la necesidad de asegurar una ejecución apropiada de estos fondos para no incurrir exactamente. Lamentablemente no ando el informe, pero lo facilitaré para que podamos tener puntualmente lo que dice la Contraloría. A mí me parece que, otra vez, en cuanto a la integridad del edificio central, en este momento fiscal que vivimos, no hay ningún cuestionamiento. Lo que hemos cuestionado fuertemente es un edificio nuevo de 5 pisos y un túnel de acceso a ese edificio. Eso no es el teatro, eso no es resguardar la seguridad del teatro y la integridad, ni restauración del teatro. Eso es algo adicional que lo que daría es una comodidad al tema administrativo. Eso es lo que hemos cuestionado como criterio de oportunidad. También hemos dicho que las condiciones del crédito, pero también entendemos que el país está en una mala calificación crediticia y cada día aumenta más, y por lo tanto tenemos que cuidar muy bien cómo se endeuda el país, porque si seguimos suscribiendo créditos para cualquier cosa, lo que va a suceder es que esas calificaciones van a seguir bajando. Sí, bueno, podemos entrar al proyecto. ¿Se refieren a reconstruir el Teatro Vargas Calvo como un edificio nuevo? Vamos a entrar en eso. Tal vez una última clarificación, que justamente también estos estamentos técnicos establecieron que la suscripción de este préstamo no tenía impacto alguno en la capacidad de endeudamiento del país. Estamos hablando que en este momento tenemos una relación PIB-endeudamiento del 60.05%. De aprobarse el proyecto, pasamos del 60.05% al 60.1%. Esa fue una de las consideraciones que tomaron en cuenta los estamentos técnicos para definir que no tenían oposición con respecto al préstamo. Ahora bien, vamos al proyecto. Y esto, qué dicha para poder aclarar varios puntos. En primer lugar, nada más aclarar, y creo que y hacerle justicia al señor diputado, él en todos los foros ha dicho, estoy de acuerdo con con el proyecto de conservación del Teatro Nacional. Con lo que estoy en desacuerdo, mencionó el tema de contratación y mencionó la necesidad de algunas de las obras en un momento de crisis fiscal que es importante. Muy bien. ¿Por qué estamos acometiendo este proyecto en primer lugar?
Este proyecto lo estamos acometiendo porque el edificio a partir del terremoto de 1993 empezó a evidenciar una serie de carencias importantes. Y se empezaron a hacer una serie de intervenciones por las diferentes administraciones y diferentes gobiernos desde el año 93. A partir del año 2000-2003, con la administración de don Samuel Robinsky, empieza a trabajarse el plan de un sistema integral contra incendios. Y en ese momento se construye un tanque de almacenamiento de agua de manera que pueda alimentar un eventual sistema de control de incendios. Lo que pasa es que el país tardó más o menos 12 años en lograr la interconexión de hasta el 2017 se logró la interconexión de ese tanque, por ejemplo, con algunas mangueras y algunos gabinetes tipo riser dentro del teatro, que para nada es un sistema de supresión y control de incendios, es simplemente un sistema de primeros auxilios casi ante la ausencia de un sistema integral. Entonces, de lo que estamos hablando es que el país toma mucho tiempo para generar los diferentes componentes de un sistema de este nivel. Y el problema que tenemos es que el deterioro del edificio se ha acelerado y en la anterior administración tuvimos 2 inicios de incendio. Uno en el salón principal y uno en la tienda de adelante. Y recuerdo que se firmó un convenio con el Instituto Nacional de Seguros, una póliza. Otra cosa que hicimos en la administración anterior es que recuperamos la póliza de incendios que tuvo alguna vez y efímeramente el Teatro Nacional y que no había podido volver a tener por el costo de la póliza. Y entonces, bueno, estamos por lo menos con ese nivel de protección. A partir de eso fue que decidimos, con la participación de varios expertos nacionales e internacionales, que teníamos que trabajar un plan integral porque venían diferentes proyectos separados a partir de diferentes administraciones para atacar ese problema. Y generamos un plan integral. Este plan integral tiene 3 componentes fundamentales. Uno es la supresión, un montón de sistemas la prevención, varios sistemas, productos químicos, etcétera, para evitar el inicio del incendio. La supresión y compartimentalización, es decir, una vez que inicia el incendio, podamos compartimentalizar y separar, y la disminución también del riesgo del edificio mediante el traslado de diferentes operaciones, y ya voy a mencionar cuáles son, a un edificio anexo, que para nada es un edificio de lujo ni innecesario, sino que es un edificio que va a albergar 3 elementos fundamentales. Vamos a lograr sacar el personal del Teatro Nacional, que en este momento ocupa una parte importante de las instalaciones históricas que fueron hechas para otra cosa, por ejemplo camerinos que están cooptados por oficinas administrativas. Vamos a poder sacarlos. Sacar funcionarios implica sacar computadoras, sacar impresoras, celulares, equipos de carga, etcétera. Sacamos bodegas, que es muy importante que ese tipo de cosas no estén en el teatro por el riesgo de conflagración, pero además centros de control y mando pasan también al edificio anexo porque no podemos tener esas obras dentro del edificio patrimonial. Le voy a poner un ejemplo, porque creo que está de tiempo. Pasar. Del edificio patrimonial, por ejemplo, vamos a tener un generador, un generador para dar servicio, no solo si hay una interrupción del fluido eléctrico y durante una presentación pueda, en cuestión de segundos, regresar el fluido eléctrico y podamos terminar la función, sino además para seguirle dando alimentación eléctrica a los diferentes sistemas de detección y tal. ¿Dónde vamos a poner ese generador? Que es básicamente un motor diésel gigante. No lo podemos poner dentro del edificio patrimonial. Entonces ¿dónde lo ponemos? ¿Lo pone enfrente del Teatro Nacional? No lo ponemos porque afectamos su fachada histórica. No lo podemos poner sobre la Plaza de la Cultura porque afectamos el entorno patrimonial, ni por la parte de atrás tampoco. Afectamos todo el entorno patrimonial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo vamos a ubicar en un edificio anexo. Entonces el edificio anexo es un edificio que brinda servicios a el teatro y alberga servicios que no deberían estar en el teatro y por eso es parte del sistema de conservación. Ese edificio anexo será el Centro Cultural José Joaquín Vargas Calvo. Sí, y ahí hay que mencionar 2 puntos más. Se llama Centro Cultural José Joaquín Vargas Calvo porque ahí actualmente existe un teatro. Entonces no podemos desaparecer ese teatro. Tendrá butacas y tendrá... Sí, pero es un teatro experimental pequeño que además sirve para la conservación del Teatro Nacional porque permitirá tener un espacio de ensayos y desgastar menos el teatro. Patrimonial, estamos hablando de un edificio de $1.700 el metro cuadrado, o sea, no es para nada un edificio de lujo. Bueno, vamos a ver, al parecer queda claro que
no, para alguna gente 31 millones de dólares no es mayor cosa. Para muchos costarricenses estoy seguro que sí son relevantes 31 millones de dólares. Y también queda claro que, y le reconozco y le agradezco al señor que pues Max aclare Valverde, el que viceministro. yo he sido muy vehemente en decir que en cuanto a la estructura central no hay ningún problema, ni ahí se escatima nada. El Teatro Nacional es una joya arquitectónica con un nivel turístico y con un nivel histórico y con un nivel, digamos, de ícono nacional que no está en discusión, y sobre eso nosotros tenemos total apoyo. Pero lo que sí nos parece es que se puede planificar de manera distinta, sin un costo tan alto y con superávit libres y con un montón de opciones que también hemos brindado, las obras adicionales en el tiempo. Esas obras adicionales, insisto, se refiere a todo ese reacomodo al todo el reacomodo de un edificio de 5 pisos y un túnel. Eso podría permitir que tenga más comodidad, sí, pero también en la realidad que vivimos tenemos que tener claro que tenemos que priorizar. La priorización me parece que no está en discusión. Por eso ayer en el plenario hice un llamado a que se pudiera hacer una renegociación del crédito, que pudiera tener tal vez 2 fases, que tuviera alguna opción para no hacer un empréstito por 31 millones de dólares, que fuera mucho menos, o que también se puedan utilizar fondos de superávit libres de diferentes instituciones. Eso implicaría también un proyecto de ley que estoy seguro que tendría trámite rápido, porque no estamos en discusión ni hemos puesto en tela de duda nada sobre la integridad del teatro. Esas son las observaciones que yo hago con la responsabilidad que me han asignado los costarricenses de decir, vea, han habido inversiones descontroladas, ustedes son víctimas de un desorden en general que hemos tenido acá, por ejemplo la Plaza de la Diversidad, sí, una plaza de 14 millones de dólares. Entonces uno se cuestiona a veces cómo, o es un deber cuestionar cuáles son las inversiones que va a hacer el país. En algún momento también he mostrado la anuencia de reunirme con el señor Orman Vargas, espero reunirme con él. Estaré también en reuniones director ejecutivo con la señora ministra. Colegio de Ingenieros y Así Arquitectos. Es, hoy en la tarde. Sí, aquí hay total anuencia, no es un tema obstruccionista, pero me parece que también hemos tenido una discusión muy sana. Los costarricenses han tenido información detallada de qué es lo que se pretende hacer, y eso contribuye en mucho a que tengamos esa seguridad. También yo quisiera que después podamos entrarle a cuál es la temporada de obras dentro del Teatro Nacional, cómo podemos ampliar la cobertura no solo del Teatro Nacional, sino de los demás teatros del país, cuáles son las principales obras o el acceso que tienen los costarricenses a esas obras que se van a presentar durante el año o durante varios años. Y eso me parece que también ha faltado información, no todos los costarricenses tienen acceso a eso, y me parece que en esta discusión sana podemos también aportarle a que el teatro mejore en su manejo administrativo y que mejore en el espectáculo que le brinda a los costarricenses, no solo en su visitación, que ya de por sí es importante, y su visualización como un ícono nacional. También podríamos permitirle un mejor desarrollo artístico y cultural, que también es de interés de este diputado. Ya viene la reacción del viceministro Max Valverde. Voy a leer los comentarios que han generado tanto el viceministro de Cultura como el diputado Pablo Heriberto Abarca. Y vamos con los siguientes. El primero es de Luis Ronald Mesén. Luis Ronald Mesén dice lo siguiente. Hay 2 temas que me preocupan: la forma en que se está cotizando, brincándose la normativa, llámese contratación administrativa, y lo segundo, el tema de contratar a un medio para que influya, para que el costarricense acepte este despilfarro. Bueno, eso es en clara alusión a lo que salió ayer en el Diario Extra del pago de $10,000 para el medio digital, bueno, y también radiofónico ameliarueda.com. En eso es que hace alusión el señor Luis Ronald Mesén. Igualmente, Michael Córdoba dice: ¿cuál empresa extranjera o nacional, sabiendo que hay un presupuesto para la licitación de 31 millones de dólares que están disponibles para el proyecto, va a rebajar su oferta por 15 o 20 millones? Utopía de Max Valverde es uno de los comentarios de Michael
Córdoba. Hay otro, pero no sé si lo leo de una vez porque no está todavía colocado en pantalla, no lo tenemos en pantalla, pero ya está listo. Sí, es de Alan Demo 107. Hace unos años atrás el teatro tuvo una remodelación importante. En ese momento no se arregló la parte eléctrica. Estos son los planteamientos de nuestros seguidores en redes sociales. Don Max Valverde, usted tenía la palabra y muchos de ellos hacen referencia también a consultas específicamente al viceministro. Yo en ningún momento dije que 31 millones de dólares no es mucho dinero. Es mucho dinero, es un dinero importante. Y tuvimos que recurrir a este procedimiento porque no tenemos la posibilidad desde el Ministerio de Cultura y Juventud y el Teatro Nacional, aún con sus procedimientos de recaudación, porque también hay que recordar dos cosas, que el Teatro Nacional únicamente depende en un 50% de transferencias del presupuesto de la República, el resto son fondos, son fondos extrapresupuestarios que genera. Entonces sí es un monto importante. Ahora, este monto está respaldado en 3 años de trabajo, en 3 años de estudios y diseños. Para explicarle a los y las costarricenses, todas las licitaciones públicas tienen que tener un monto base. Es decir, no hay forma de sacar una licitación pública si no tenés un presupuesto máximo sobre el cual ofertar. Entonces, en el sistema de contratación administrativa, algunas empresas ofertan por encima de esos montos y las administraciones deberán revisar si se incrementan o no. Normalmente es el máximo el que se tiene en la licitación y esas ofertas quedan por fuera, o hacen una revisión detallada del objeto contractual y establecen mejoras en los precios porque se gana por precio. Entonces efectivamente hay un incentivo para bajar precio, y así es como funciona la contratación administrativa. Ahora, yo nunca dije que probablemente con la licitación internacional va a bajar esto a 15 millones. No es o 20. Eso evidentemente no va a pasar porque esto obedece a una razonabilidad y una racionalidad de costos a partir de estudios específicos. Y sí quería mencionar también que, gracias por la oportunidad de mencionar otro tema, y es que es cierto que el Teatro Nacional se ha concebido en diferentes momentos de la historia como un espacio elitista. A propósito de lo que comentaba don Pablo Heriberto Abarca, sobre el tema de las obras. Quiero mencionar que específicamente en la administración anterior iniciamos un proyecto que se llama Érase una vez con el Ministerio de Educación Pública. Y ese proyecto lo que nos permite es poner sobre las tablas obras que están dentro del currículum del MEP. Solo el año pasado circuló por el Teatro Nacional más de 60,000 estudiantes, no solo del área metropolitana. Tuvimos chicos que se levantaron a las 3 de la mañana de las barras del Colorado, vinieron a San José, vieron la obra del teatro con la mediación pedagógica apropiada y regresaron a sus zonas. Para este año estamos expandiendo. Entonces, lo que estoy hablando es de una visitación solo de estudiantes de diferentes zonas del país, de 60,000 personas el año pasado. Anuales. ¿Ok? Y este año mantenemos el programa, o sea, ese proyecto viene corriendo desde los últimos 3 años. Este año no solo mantenemos el programa, sino que lo aumentamos con una modalidad que se llama Érase una vez Territorio, en donde las diferentes instituciones del Ministerio de Cultura, pero además el Teatro Nacional, llevan sus obras a los territorios. Entonces, en realidad sí estamos haciendo un esfuerzo muy, muy importante para que el teatro sea visitado por más y más costarricenses. Bueno, ahí estaba un poco la aclaración que le hacía don Max Valverde a Pablo Heriberto. Pablo Heriberto cerrando, y don Max Valverde también, 1 minuto cada uno. Muchas gracias. A mí me parece que en este momento fiscal nosotros estamos cumpliendo con el deber constitucional de revisión de todo lo que se vaya a manejar. Así ha sido en este caso y será en los que vengan y durante todos los trámites de, por ejemplo, el proyecto del BID para el tema de créditos ambientales. Y hubo una revisión. Este debate me parece que le ha contribuido al país y al Teatro Nacional y a los costarricenses, y yo creo que así tiene que ser los trámites en un país en un momento en el que tenemos una crisis fiscal de este nivel. Insisto, nadie pone en duda la integridad del teatro y en eso cuenten conmigo. Muchas gracias. Para, si no es con este crédito
otra opción para que podamos rescatarlo cuanto antes y en eso tenga garantía de que acá tendrá un aliado de primera mano. Muchísimas gracias. Max Valverde, y tengo 3 comentarios para ir cerrando. En resumen, que también en el proceso de crisis fiscal creemos que hemos hecho un trabajo responsable, razonado y sustentado técnicamente para tanto el monto como la envergadura de la obra y los componentes de la obra. Quiero nada más recordar un par de puntos, y es que nos visitó un experto internacional en este proceso de estudios que se llama don Juan Ruesga. Él es conservador de la ciudad de Sevilla, una figura muy importante allá, y nos dijo: no hay un teatro en España del siglo XIX, no hay un teatro allá en España, y me atrevería a asegurar en la mayor parte de Europa que tenga el nivel de conservación que tiene el Teatro Nacional. Porque no solo es la obra arquitectónica, sino que a través de 122 años las diferentes generaciones, 4 generaciones ya, han cuidado que se mantenga el mueble, la silla, que si se reemplaza algo sea una réplica exacta. Entonces tenemos realmente una joyita. Y también recordar que cuando esto se construyó y se inició el proyecto en 1890 y pico, el país tenía 250.000 habitantes y tenía muchas otras necesidades, pero siempre fue capaz de entender que el espíritu humano se construye Bien. No solo a partir de la materialidad, sino a partir de la cultura. Bien, muchas gracias. Bueno, tengo que leer 3 comentarios volando porque siguieron opinando nuestros seguidores en redes sociales. Carlos Prendis, dice: sencillo, muchos diputados que no han presentado un solo proyecto de ley en su legislatura se dedican a llamar la atención, obstaculizando proyectos que saben que les van a poner en la opinión pública. Bueno, eso dice... Interesante, porque no soy uno de ellos. Carlos Prendis. Michael Córdoba: estoy de acuerdo con el financiamiento del proyecto, con superávit de algunas instituciones y la apertura a toda la ciudadanía. Y Alan Demo 107 dice: ¿y por qué no fueron considerados grupos o empresas especializadas en reparación y mantenimiento de teatros? ¿Por qué solo el ICE? Eso dice uno de los que comenta. Tendría que ser muy rápido, viceministro. Bueno, sí, le voy a mencionar un ejemplo. Uno de las empresas que generó parte de los diseños y los costos se llama Schuller Schuck. Es una empresa especializada en teatros. Perfecto. Muchas gracias a Pablo Heriberto Abarca, diputado del Partido Unidad Social Cristiana, y también al viceministro de Cultura, Max Valverde, por ponernos en perspectiva esta discusión sobre el préstamo de 31 millones para el Teatro Nacional. Ya venimos con otro de los temas que tiene que ver con el presidente de la Corte. Va a estar hablando con nosotros igual otras autoridades, el sindicato de los fiscales, sobre precisamente el tema presupuestario que, según autoridades precisamente del Poder Judicial, de mantenerse las restricciones presupuestarias, la Fiscalía y el OIJ no podrían operar en unos 6 meses. Por lo menos esa es la estimación que dio la Fiscala General de la República y el director del OIJ. Ya venimos con este tema aquí en la revista.